Buenas tardes, hermanos. Les invito a que vayamos en la palabra de Dios a el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a hacer lectura los versículos 42 al 47. Vamos a hacerlo alternado. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, porque en ella nosotros recordamos las cosas que ya sabemos que como iglesia debemos de hacer. Y si no las sabemos, las aprendemos hoy. Permítenos, Señor, poder atender a esta enseñanza y conocer las características de la iglesia que se requiere para poder hacer frente a toda la situación de este mundo de hoy, de estos desafíos que tenemos en este tercer milenio y en este siglo XXI. Gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Imagine usted por un momento que desaparecieran todos los edificios cristianos que tenemos, que cerraran todos los templos, todos, que se apagaran todos los sistemas de sonido, que dejaran de existir redes sociales cristianas, que desaparecieran presupuestos, los ministerios organizados y las estructuras eclesiásticas que conocemos. ¿Seguiría existiendo la iglesia? Muchos responderían que no, porque en algún determinado momento esto pasó en la iglesia cristiana. El templo colapsó y muchos perdieron toda su fe. Pero la realidad es que precisamente así comenzó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no tenía templos, no tenía catedrales, sin recursos económicos, sin influencia política, sin reconocimiento social, y aún así conquistó el mundo conocido. En el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón inició una feroz persecución contra los cristianos. Muchos fueron arrestados, otros fueron quemados vivos. Algunos fueron lanzados a las fieras en los anfiteatros. Humanamente hablando, aquella pequeña comunidad debía desaparecer.
Mientras más perseguían a los cristianos, más crecía la iglesia. Mientras más intentaban apagarla, nunca estuvo sin sus recursos. La iglesia estaba en Dios. El libro eliminaría el mensaje, pero pasaron los años. Dios sostiene algo, ninguna fuerza humana puede destruirlo. Pero la iglesia sigue avanzando. El desafío es que lo sorprendente es que la amenaza más peligrosa no viene de afuera, no son las percepciones, no son las ideologías, la cambiar por entretenimiento, cambiar el discipulado por actividades, cambiar la presencia de Dios por programas. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. La iglesia que impacta al mundo no es necesariamente la más grande, la más moderna o la más famosa. La iglesia que impacta al mundo es aquella que permanece fiel en las prioridades establecidas por Dios. Al observar este pasaje, descubriremos características fundamentales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y mientras examinamos cada una de ellas, debemos preguntarnos, ¿somos nosotros una iglesia semejante a la de los Hechos capítulo 2? Vamos a ir a la primera característica. Una iglesia apasionada en la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que Lucas destaca en este pasaje no son los milagros, no son las multitudes, no son las manifestaciones extraordinarias. Lo primero que menciona es, ¿qué cosa es lo que menciona? ¿En dónde? Perseveraban es en la doctrina. Lo primero que menciona es la doctrina. Esto nos enseña una verdad fundamental. Antes de ser una iglesia poderosa, fue una iglesia enseñable. Antes de conquistar ciudades, conquistaron su corazón mediante la verdad de Dios. Antes de cambiar el mundo exterior, permitió que la palabra transformara su mundo interior. Y la importancia de la palabra es algo muy importante que puede sostener y que puede darnos esa lucidez y visión que necesitamos como iglesia. La expresión que se utiliza primero es perseveraban. Habla de una dedicación. Perseverar indica dedicación continua, constante y disciplinada. No eran creyentes ocasionales, no eran creyentes que de vez en cuando asistían, no estudiaban la palabra únicamente cuando enfrentaban problemas. La doctrina era parte de su vida diaria.
Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina, es decir, estaban constantes, dedicados, disciplinados en la doctrina, comprendían la conversión, que la conversión era el inicio del camino, no la meta final. Miles habían sido bautizados en Pentecostés. ¿Recuerdan cuántos se bautizaron? 3,000. Antes de esta lectura dice que se convirtieron 3,000. Fueron bautizados 3,000. Miles habían sido bautizados, pero aquellos nuevos creyentes necesitaban ser formados. Por eso es que inicia diciendo, necesitaban aprender quién era Cristo, necesitaban entender cómo vivir la vida cristiana, porque son recién convertidos, necesitaban conocer cuál es la voluntad de Dios. Vivimos en una generación con mayor acceso a la información de toda la historia. Tenemos Biblias impresas, tenemos Biblias digitales, tenemos acceso de comentarios. Si ustedes quieren investigar, pueden buscar comentarios. Hay aplicaciones, hay videos, hay conferencias y hay un sinfín de enseñanzas que están a nuestro alcance. Y sin embargo, existe una alarmante ignorancia bíblica. Muchos creyentes conocen frases populares, pero desconocen las Escrituras. Conocen opiniones humanas, pero ignoran los principios bíblicos. Escuchan voces en internet más que la voz de Dios. Hermanos, cuando los constructores comenzaron a edificar la Torre de Eiffel, muchos criticaron la enorme profundidad de sus cimientos. La gente observaba el terreno excavado y pensaba que era un desperdicio de tiempo. Sin embargo, los ingenieros sabían algo. Mientras más alta sería la estructura, más profunda deberían de ser los fundamentos. La misma ley funciona espiritualmente. Nadie puede alcanzar gran altura espiritual con fundamentos superficiales. Necesitamos profundizar, necesitamos ahondar. Muchas veces pedimos, Señor, úsame, pero Dios responde, primero necesito formarte. Pedimos bendición, pero primero necesitamos crecer. Pedimos ministerio, pero Dios desea primero construir un carácter en nosotros. Y el carácter se forma mediante la verdad de su palabra. No hay forma de formar un carácter más que a través del estudio de la palabra. Son aquellas donde la gente conoce mejor a Dios, cuando se profundiza en la enseñanza. Por eso es que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuánto está transformando la vida, la Biblia que tenemos? Porque la iglesia llena de Biblia sería difícilmente arrastrada por el error. Llegamos al siguiente característica. Una iglesia que vive una comunión genuina. Ahí mismo en Hechos 2:42. Y en la comunión unos con otros. Ahí nada más. Y en la comunión unos con otros. Esta característica de la iglesia primitiva fue la comunión. La palabra utilizada es koinonía. No significa simplemente reunirse, porque nos reunimos. Y hay muchos que nos reunimos cada 8 días. Pero no solamente es reunirse, significa compartir la vida, caminar juntos, llevar las cargas los unos de los otros, construir relaciones profundas. Hay en ocasiones que no damos tiempo para poder conocernos. Estamos en el culto y
Con trabajos nos saludamos. Así como una hermanita que luego le he dicho que ahora no vino. Espero que pueda ver este video. No, no es cierto, no. Esta parte se la quita Oscar. Sí, porque la tiene que editar. Más que asistir a reuniones, muchos pueden asistir a la misma iglesia durante años sin desarrollar verdaderas relaciones espirituales. La iglesia primitiva era diferente. Menciona el texto después de doctrina de los apóstoles y coma en la comunión unos con otros. ¿Qué significa esto? Que convivían, no solamente se reunían, convivían, tenían una interacción. La iglesia primitiva no solamente compartía un lugar como este lugar, compartían su vida, lloraban juntos, oraban juntos, celebraban juntos, hacían fiesta juntos, sufrían juntos, crecían juntos. Vivimos en una sociedad que promueve el aislamiento. Las personas construyen muros emocionales, se acostumbran a vivir solas, a sufrir solas. Pero Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivir en soledad. La oveja aislada siempre será vulnerable que la oveja que permanece dentro del rebaño. Es como un carbón encendido dentro de una fogata. Pueden permanecer ardientes, calientes durante horas si están juntos, pero cuando es separado del grupo comienza a enfriarse rápidamente, no porque haya perdido su naturaleza, sigue siendo el carbón como los demás, sino que la cercanía de los demás logra mantener encendido el carbón. Así ocurre con muchos de nosotros. No abandonan a Dios de repente. Primero abandonan la comunión. Se empiezan a apartar, se empiezan a aislar y luego se enfrían espiritualmente. Y finalmente terminan alejándose. Necesitamos congregaciones donde las personas no solamente sean conocidas por su nombre, sino amadas por los hermanos, que entre nosotros haya lazos de hermandad, que no estemos aislados, donde se puedan compartir las cargas, donde estemos confiados de que vamos a recibir ese apoyo, donde los débiles sean fortalecidos, donde los heridos sean restaurados. Una iglesia puede crecer numéricamente sin crecer en comunión, pero nunca será una iglesia saludable, porque Dios no solamente nos salvó para tener una relación con Él, también nos salvó para formar parte de su familia. Siguiente característica. ¿Qué más sigue, hermano Miguel? Y sobrevino temor a todas. Ahí mismo. Aquí. Sí. En el partimiento de pan y en las oraciones. Muy bien. Vamos a ver, y en las oraciones. Sí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Ahorita me regreso del partimiento del pan. Y en las oraciones. La iglesia primitiva comprendía algo que la iglesia moderna muchas veces ha olvidado. La palabra de Dios solamente puede realizarse con el poder de Dios. No hay otra forma como la iglesia permanezca si no es con el poder de Dios. Por eso oraban. No porque fuera una tradición, no porque fuera una costumbre. Oraban porque sabían que dependían completamente del Señor. Y esto es algo muy importante.
poder tener la convicción de que yo subsisto por la voluntad de Dios, que todo lo que hago es por el poder de Dios. Lo que me sostiene es Dios, no me puedo sostener yo mismo. Cuando leemos Hechos, encontramos milagros. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar milagros, conversiones, liberaciones, sanidades y valentía. ¿Por qué? Porque oraba. Imagínense una conversión de 3,000 personas. Que viéramos de 3 o de 2. Pero detrás de cada acontecimiento encontramos personas que oraban. Antes del Pentecostés, que nosotros leemos un poco antes, dice que los hermanos, la iglesia que estaba ahí, estaba orando. Y mientras estaban orando, sobrevino la manifestación del Espíritu Santo. Estaban orando. ¿Sí? Antes de enviar misioneros, estaban orando. Antes de enfrentar persecuciones, oraban. La oración no era una actividad más, era el corazón de la iglesia. Muchos creyentes afirman que la oración es importante, pero dentro de nuestra agenda no está el tiempo para la oración. Nosotros decimos que la oración es importante y que la oración es vital, pero no tratamos tiempo para orar. Actuamos como si dependiéramos de nuestras capacidades. La oración revela donde realmente está nuestra confianza. Se cuenta que cuando visitaron el ministerio de Charles Spurgeon, era un predicador famoso de siglos anteriores, y le preguntaron cuál era el secreto de aquella congregación influyente. Llevó a los visitantes al sótano del templo. Allí encontraron cientos de creyentes orando. Entonces dijo: allí está la central eléctrica de esta iglesia. La verdadera fuerza de una congregación nunca está en la plataforma, está en el lugar secreto de la oración. Las iglesias pueden sobrevivir sin muchas cosas, pero jamás prosperarán. La oración es el lenguaje de la dependencia. Cuando una iglesia deja de orar, comienza a depender de métodos. Cuando una iglesia ora, comienza a depender de Dios. Por eso menciona el texto: y en la oración perseveraban en la oración. Esta palabra perseverar domina todo el pensamiento del texto. Y en las oraciones. Siguiente característica: en el partimiento de pan. Ahí, muy bien. Y en el partimiento del pan. Es decir, una iglesia donde Cristo es el centro de todo. Esta expresión, y en el partimiento del pan, apunta especialmente a la cena del Señor. Cada vez que partían el pan, recordaban la cruz, recordaban el cuerpo quebrantado, recordaban la sangre derramada, recordaban que fueron comprados por gracia. A lo largo de la historia, muchas iglesias comenzaron correctamente, pero con el tiempo sustituyeron a Cristo por otras cosas.
Algunos colocaron tradiciones en el centro. Las tradiciones llegaron a ser una fuerza y una autoridad inimaginable. Las costumbres, porque así se hace todos los días, todos los años, se ha hecho así y así se va a hacer. Se colocan programas, entretenimiento, pero la iglesia primitiva mantenía algo, una obsesión por la cena. Cristo. Esto apunta a Él solamente. Todo regresaba a Él, todo existía por Él. Y en el partimiento del pan, esto es, en la celebración de la cena del Señor. Cuando Pedro predicaba, hablaba de Cristo. Cuando Pablo viajaba, anunciaba a Cristo. Cuando la iglesia adoraba, exaltaba a Cristo. Cuando sufrían persecución, permanecían fieles a Cristo. La cruz no era solamente un símbolo, era la razón de su existencia. Los planetas permanecen en sus órbitas porque existe un centro de gravitación llamado Sol. Si han visto las figuras en los libros, ¿no? De texto, donde está la distancia y el Sol en el centro. Si el Sol desapareciera, todo el sistema colapsaría. De la misma manera, Cristo es el centro gravitacional de la iglesia. Cuando Cristo ocupa su lugar correcto, todo se encuentra en equilibrio. Cuando Cristo deja de ser el centro, comienza el desorden espiritual. La pregunta más importante para cualquier iglesia no es cuántos miembros tenemos, cuántos ministerios tenemos, cuánto presupuesto tenemos. La pregunta más importante es, ¿Cristo sigue siendo el centro de todo lo que hacemos? ¿Lo hacemos para su honra y para su gloria? Porque una iglesia puede sobrevivir sin muchas cosas, pero no puede ser verdaderamente una iglesia sin Jesucristo. En Hechos 2 nos presenta una iglesia sencilla, pero extraordinariamente viva, fiel a la palabra. Era una iglesia apasionada a la palabra. Era lo principal, perseveraba en la doctrina. Era una iglesia comprometida con la comunión. Perseveraba en la comunión los unos con los otros. Era una iglesia dependiente de la oración. Y era una iglesia que estaba completamente centrada en Cristo. Perseveraba en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia completamente fiel. 2000 años después, el mundo sigue necesitando el mismo modelo. No podemos buscar otro. Es necesario que la iglesia de este siglo persevere en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos mantenernos ahí, porque cuando la palabra ocupa su lugar, cuando la comunión es genuina, cuando la oración vuelve a ser prioridad y cuando el Cristo permanece en el centro, Dios sigue haciendo lo mismo que hizo en Jerusalén. Necesitamos regresar a esos principios, porque la iglesia es iglesia de Cristo y no podemos meter modelos y diseños diferentes entre nosotros. Transformar vidas, restaurar familias, levantar discípulos, añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Que el Señor nos conceda ser una iglesia del libro de los Hechos en medio de este siglo que enfrenta grandes desafíos,
incertidumbres y temor.